Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Honorable Asamblea, a las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 64-244, diagonal 2022, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley para prevenir y combatir la violencia escolar del Estado de Tlaxcala, que presentó el diputado Vladimir Zaínos Flores el día 9 de noviembre de 2022. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Poder Legislativo local, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82, fracciones décima y vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 35 y 36 y 37, fracciones décima y vigésima 38, fracciones primera y séptima 47, fracciones primera y cuarta y 57, fracción sexta, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, las citadas Comisiones Unidas proceden a dictaminar con base en los siguientes resultandos. 1. Con fecha 9 de noviembre de 2022 y mediante oficio número DIP diagonal BZF diagonal 069 diagonal 2022, el diputado Vladimir Zaínos Flores presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley para prevenir y combatir la violencia escolar en el estado de Tlaxcala. 2. A efecto de motivar su iniciativa, el diputado Vladimir Zaínos Flores literalmente expresó en esencia lo siguiente. Consagrado en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, el derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. La educación constituye un derecho fundamental de la población que impulsa el progreso de la sociedad en su conjunto, además de ser uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Asimismo, representa la vía para construir una sociedad más justa, democrática e incluyente, por lo que estos valores deben permear en la actividad de los planes educativos y hacerse realidad cotidiana en cada aula. No obstante lo anterior, los alumnos de los diversos niveles educativos del Estado enfrentan múltiples problemáticas que limitan su pleno desarrollo y atentan contra la propia integridad, entre las que destacan la violencia escolar, fenómeno que se ha agudizado durante los últimos años a nivel mundial. Actualmente, México ocupa el primer lugar de bullying a nivel internacional según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De los 40 millones de estudiantes de nivel básico, al menos 50% es víctima de acoso escolar, ya sea en escuelas públicas como privadas, cifra que resulta alarmante. Todos los niños y niñas y adolescentes tlaxcaltecas tienen el pleno derecho de ser educados en un ambiente de calidad y libre de violencia. Esta es una de las principales razones que motivan la presente reforma legislativa para establecer desde la legislación las políticas públicas para la prevención de estas prácticas atroces. La forma más eficiente para la prevención de la información debida e eficaz, por tanto, para poder llegar a dicho objetivo resulta necesario que las partes involucradas cuenten con la capacitación necesaria a efecto de que adquieran los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para la prevención y la violencia escolar. La presente iniciativa pondrá la etapa de la prevención de la violencia como una parte fundamental de la política educativa, pues no solo ha establecido la obligación del Estado para la adopción de mecanismos que prevengan y atiendan la violencia y el acoso en cada establecimiento escolar, sino que pone énfasis en el desarrollo de un programa especial de capacitación del personal directivo, académico, docente y administrativo de las instituciones educativas, ya que son estos los que mantienen la relación más estrecha entre alumnos, padres y demás autoridades relacionadas con la prevención de este fenómeno. 3. El turno de la iniciativa en comento a estas comisiones se concretó mediante un oficio que giró el secretario parlamentario del Congreso del Estado el día 23 de noviembre del año 2022. Con los antecedentes narrados, las comisiones suscritas emiten los siguientes considerandos. 1. El artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. En el mismo sentido, en el artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se define al decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. 2. En el artículo 38, fracción primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso Estatal, se prevén las distribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Congreso del Estado para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. En lo específico, con relación a la competencia de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, en el artículo 47, fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispone que esa comisión ordinaria habrá de conocer las iniciativas que pretendan cambiar el marco educativo del Estado de Tlaxcala, procurando siempre el beneficio de la educación que se imparte en el Estado, mientras que en la fracción cuarta del mismo dispositivo se señala que deberá conocer de los asuntos relativos a la educación pública del Estado en todos sus niveles y modalidades. Tratándose de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, sus atribuciones se basan primordialmente en lo previsto en el artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, en cuya fracción cuarta se determina que le corresponde conocer de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Con base en lo expuesto y tomando en consideración que el asunto en particular consiste en analizar y discernir con relación a la procedencia de una iniciativa con proyecto de decreto para implementar adiciones específicas en la ley para prevenir y combatir la violencia escolar en el Estado de Tlaxcala, la cual constituye un ordenamiento legal de carácter administrativo y en atención a que, en caso de implementarse esas ediciones, generarían efectos en el contenido de la educación impartida por el Estado, resulta innegable que se actualicen los supuestos reglamentarios supraindicados, por lo que es de concluirse que estas comisiones son competentes para dictaminar al respecto. Tercero, a efecto de proveer la iniciativa de referencia, es menester señalar que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a las autoridades a garantizar y proteger los derechos humanos. En ese orden de ideas, en el artículo 3 de la Constitución Federal se reconoce el derecho a la educación y se prevé que ésta se fundamentará en el respeto incondicional a la dignidad de las personas, adoptando un enfoque basado en los derechos humanos, a la igualdad sustantiva, y su propósito será el desarrollo integral de todas las facultades del ser humano, al tiempo que se fomentará el amor a la patria, el respeto a todos los derechos y libertades, la promoción de una cultura de paz y la conciencia de solidaridad a nivel internacional, dentro de ese marco de independencia y justicia. Además, se buscará promover la honestidad, los valores y la mejora continua de procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, en el numeral 4 del mismo ordenamiento constitucional federal se establece que todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe velar y cumplir con el principio de interés superior a la niñez. Esto implica garantizar de manera plena los derechos de las niñas y los niños, incluyendo sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. En el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se reconoce el derecho de la educación, la cual debe de promover el desarrollo personal, el respeto de los derechos humanos y la participación en la sociedad. Además, la educación debe fomentar la comprensión, tolerancia y amistad entre naciones y grupos, así como para apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas para mantener la paz. La importancia del derecho a la educación radica en que ésta constituye una herramienta fundamental para el desarrollo integral de las personas en los aspectos humano, social y económico. Al garantizarse el acceso equitativo de la educación, se brindan oportunidades igualitarias para adquirir conocimientos, habilidades y competencias necesarias para llevar una vida plena y productiva. En México, el derecho a la educación está garantizado para todas las personas, principalmente niñas, niños y adolescentes, sin importar su origen étnico, género, religión, orientación sexual o cualquier otra característica personal. Por ende, el Estado tiene el deber jurídico de asegurar el acceso a la educación de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. No obstante, uno de los desafíos que enfrenta el sistema educativo mexicano es el acoso escolar, que se define como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o social que se produce entre los escolares en un tiempo determinado, que produce consecuencias graves a la salud y el bienestar de los estudiantes, pudiendo afectar su rendimiento académico, su autoestima y su desarrollo personal. Es menester señalar que la escuela se erige como un espacio privilegiado para la formación integral, la convivencia armoniosa y la disciplina fundamental en el diálogo, el respeto, siempre bajo los pilares de la dignidad y los derechos humanos. Por lo anterior, es imprescindible fortalecer las políticas y programas vigentes para garantizar el acceso a la educación en condiciones óptimas y seguras, con la finalidad de fomentar el aprendizaje inclusivo y saludable, así como generar conciencia y sensibilidad sobre los temas de prevención, combate y erradicación de la violencia y el acoso de las escuelas. En el artículo 19, fracción 22ª de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se establece que las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a la protección de su integridad y salud, así como participar en asuntos que los involucren. También se enfatiza el principio de interés superior de la niñez y se establecen medidas para garantizar su bienestar. Asimismo, en el artículo 19 bis del mismo ordenamiento se señala que las autoridades deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el pleno ejercicio de sus derechos y su protección.
Ahora bien, la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala tiene como objetivo principal la prevención y erradicación de la violencia escolar de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en los niveles básico, medio superior y en casos excepcionales superior. Esta ley establece la normatividad que permite garantizar el cumplimiento de este derecho fundamental. No obstante, estas comisiones consideran que es fundamental que las escuelas implementen mecanismos internos que permitan abordar de manera efectiva la problemática que enfrentan los estudiantes, teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de cada institución educativa. Estos mecanismos internos deben estar en consonancia con el programa para prevenir y combatir la violencia escolar. Es esencial promover una cultura institucional basada en el respeto, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos, y para lograrlo se deben implementar programas y protocolos claros de prevención, detección y atención de casos de violencia escolar. Cuarto, proveyendo la propuesta de mérito con base en la normatividad destacada de los razonamientos vertidos al respecto, considerando que antecede, se plantea implementar las medidas legislativas propuestas conforme a lo que argumenta enseguida. A. Con relación a la propuesta presentada por el iniciador respecto a la adición del artículo 39 bis, la misma resulta pertinente para hacer patentes las previsiones que en la ley y el programa para prevenir, combatir y erradicar la violencia escolar es menester que en cada plantel de las instituciones educativas se implementen las medidas de capacitación que se estimen adecuadas a la comunidad escolar específica, y dando particular atención al personal directivo, docente y administrativo por corresponderles la rectoría del proceso de enseñanza, aprendizaje y de convivencia escolar. Al respecto, únicamente se sugiere incluir en la parte final del numeral y adicionar la expresión conforme a lo previsto en el artículo 35 de esta ley. Ello debe ser así toda vez que el artículo 35 de la Ley de Méritos establece que la Secretaría de Educación Pública ejecutará el programa para prevenir, combatir y erradicar la violencia escolar. Asimismo, los integrantes del grupo interinstitucional allí señalado también participarán y de conformidad con sus atribuciones, de modo que ese programa ha de tener el carácter de instrumento rector de las acciones en la materia que se implementa en las instituciones educativas y por ende en sus planteles. B. En cuanto a la proposición del legislador consistente en la adición del artículo 39 ter, se razona en el sentido de que no es menester que se disponga la verificación de al menos 2 talleres semestrales, pues estas comisiones consideran que es prudente evitar la imposición de un requisito que estipule la realización de un mínimo de talleres de capacitación de cada semestre, con el propósito de salvaguardar la flexibilidad y la libertad de configuración en la planificación y desarrollo de dichos eventos formativos. Presidenta, solicito apoyo para continuar con la lectura.